Con mucha valentía, en el año 444 a.C., yo, Nehemías, dejé Persia rumbo a Jerusalén, 13 años después de la llegada de Esdras. El rey Artajerjes me encargó la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén y fortificar la ciudad, guiado por la mano de Dios. A pesar de las dificultades y obstáculos, logré completar la construcción en 52 días. Voy a compartir los secretos ocultos de mi historia en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, tal como se relata en la Biblia. Vamos a empezar. Antes de comenzar la obra, lloré, ayuné y oré intensamente. Mi dedicación a mi pueblo y a la obra de Dios fue total. Durante 4 meses, derramé mi corazón en ayuno y oración, pidiendo a Dios ayuda frente a la aflicción del pueblo de Jerusalén y Judá. Mis oraciones incluían confesiones de pecados, súplicas para que Dios cumpliera su palabra e intercesiones continuas por los hijos de Israel. Clamé a Dios por gracia delante del rey. Oré para que Dios me concediera favor ante el rey Artajerjes, en beneficio de los judíos. Cuando necesitamos algo de otra persona, debemos primero presentar nuestras necesidades a Dios. Él puede tocar los corazones y mentes de las personas influyentes para que cumplan su voluntad. Y eso fue lo que ocurrió conmigo, dando inicio a mi historia. Mi primer paso siempre fue la oración. Antes de responder al rey Artajerjes, hice una oración a Dios, pidiendo ayuda y sabiduría. Esa fue solo una de las muchas veces que invoqué a Dios espontáneamente. Frente al rey, solo tuve unos segundos para clamar a Dios en mi corazón. En las emergencias, no hay tiempo para largas oraciones, pero mi breve oración fue escuchada por Dios, resultado de 4 meses de oración y ayuno. Por eso, quiero decirte que es fundamental mantener una vida de oración constante delante de Dios. Orar frecuentemente a lo largo del día nos abre a una mayor abundancia de gracia, ayuda y sabiduría divina. Si olvidamos nuestra dependencia de Dios y la necesidad de su presencia continua en nuestra vida, limitamos la acción del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, déjame revelarte otro secreto. La mano de Dios sobre mí trajo al menos 5 bendiciones extraordinarias. Primero, estaba alineado con los propósitos divinos. Segundo, Dios me guiaba de manera clara. Tercero, Él me concedía gracia y ayuda. Cuarto, su presencia me acompañaba asegurando prosperidad y éxito en la obra. Quinto, sentía una renovada valentía y una gran fe en Dios. Ahora te contaré cómo restauré los muros de Jerusalén. No revelé a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón para hacer. Aunque llegué como gobernador con plena autoridad del imperio persa, no actué de inmediato. Esperé 3 días sin compartir mis planes, confiando en Dios en lugar de precipitarme con mis propias fuerzas. Realicé una cuidadosa inspección de los daños causados a los muros por los samaritanos, calculando los costos para la restauración. En lugar de criticar a los judíos por sus problemas, procuré entender la situación desde su punto de vista, compartiendo sus sentimientos y dificultades. Otro secreto es que enfrenté muchas burlas por parte de los samaritanos y amonitas durante ese tiempo. Los siervos de Dios a menudo enfrentan escarnio y burlas por buscar una vida de rectitud entre aquellos que no conocen a Dios. Por eso, afirmo que el mundo constantemente desprecia los estándares morales de los cristianos y se burla de nuestra dedicación a Cristo. Nuestra confianza y respuesta deben mantenerse siempre firmes. El Dios de los cielos nos ayudará y al final justificará a los justos haciéndonos prosperar. Comencé la reconstrucción de los muros de la ciudad porque sabía que era la voluntad de Dios. Por eso estaba totalmente confiado
en que Él me daría éxito en esta obra. En toda obra de Dios es su deseo que los fieles colaboren con Él, y 3 factores aseguran el éxito. Primero, teníamos disposición para trabajar. Todos estábamos en actitud de oración y vigilancia, mostrando valentía, determinación y fe frente a la oposición. Cuando los muros de Jerusalén se completaron en 52 días, incluso los enemigos de los judíos reconocieron que la obra se había realizado con la ayuda de Dios. Dios siempre cumple su parte cuando tú cumples la tuya con fe perseverante. Esto sucedió perfectamente conmigo en esta gran obra. Otro misterio fue mi postura frente a mis enemigos más cercanos. Sanbalate, mi enemigo, se burló de mí. Además, los enemigos del pequeño remanente de los judíos se opusieron a la reconstrucción de los muros. Fuimos objeto de burlas, amenazas de fuerza, desánimo y miedo. Voy a revelar 3 formas de vencer la oposición a la obra de Dios. Primero, vencimos la burla con oración y determinación. Segundo, superamos las amenazas de fuerza con oración y medidas de seguridad adecuadas. Tercero, el desánimo y el miedo fueron vencidos por la fe de los líderes piadosos, por el estímulo y por los preparativos para resistir al enemigo. Estos son los grandes secretos que Dios me reveló a mí y al pueblo. Además, la vergüenza caerá sobre los enemigos de Dios. Mis oraciones contra el enemigo estaban motivadas por la fe en Dios y el amor por la obra de Dios y su pueblo. Por lo tanto, afirmo que siempre es correcto orar para que Dios combata a sus enemigos o convierta los corazones de aquellos que intentan destruir su obra o perjudicar a sus hijos. Cuando estás involucrado en la obra de Dios con verdadera fe y humildad, buscando glorificar a Dios y expandir su reino, utilizando las armas del Espíritu, puedes estar seguro de que, sin importar cuántas dificultades surjan, Dios peleará por ti. Ahora voy a contarte otro secreto. Enfrenté las injustas desigualdades financieras entre los judíos. Los ricos, incluyendo la nobleza y los magistrados, oprimían a los pobres, obligándolos a empeñar sus propiedades para obtener dinero y comprar alimentos. En algunos casos, los pobres eran forzados a entregar a sus hijos como esclavos para no morir de hambre. Yo, Nehemías, me indigné profundamente ante esta situación. Luché contra estas injusticias y logré llevar a los culpables al arrepentimiento y la corrección. Quiero decirte que el pecado de la codicia, que lleva a alguien a explotar al prójimo en tiempos de calamidad, revela la profunda depravación de la naturaleza humana. Dios juzgará tales injusticias. Me sentí muy disgustado por esto. Mi ira contra la injusticia era justa. La falta de tal indignación indicaría indiferencia hacia el sufrimiento de los inocentes y necesitados de Jerusalén. Yo, Nehemías, temo grandemente a Dios. No usé mi autoridad para sacar provecho del pueblo, como otros líderes antes que yo habían hecho. El temor de Dios me hacía consciente de mi responsabilidad ante Él y me impedía manipular o defraudar a su pueblo. Tú, como siervo de Dios, necesitas comprender la importancia de la obra para la cual Él nos llama. Aunque nuestra tarea pueda parecer simple o de poca importancia, estamos involucrados en una gran obra. Mantuve mi enfoque en la reconstrucción de los muros sin permitir que amigos o enemigos desviaran mi atención hasta que la obra estuviera completada. Yo, Nehemías, poseo una visión amplia y una fe inquebrantable, lo que me permitió cumplir el propósito de Dios para nuestra generación. Para evitar mi ruina durante la reconstrucción de los muros, evaluaba cuidadosamente a quienes se presentaban como mensajeros de Dios. Ponía a prueba a todos los que decían ser enviados por Dios
para asegurarme de que realmente fueran hombres de Dios. Por lo tanto, te digo que debes tener precaución con aquellos que se presentan como creyentes y afirman estar en un ministerio determinado por Dios, pero que en realidad buscan solo gloria y prosperidad para sí mismos. Tú, siervo de Dios, necesitas discernimiento para evaluar el carácter y la lealtad de todos los que se presentan como portavoces divinos. Enfrenté profetas que intentaron intimidarme y falsos hermanos que, a pesar de afirmar trabajar para honrar a Dios, estaban aliados con sus enemigos. Esta traición es una de las peores pruebas que los fieles siervos de Dios pueden enfrentar. He sido testigo de la intervención divina en nuestra misión desde el principio, confiando en Dios como nuestra protección y fuente de fuerza. Cada piedra colocada y cada sección levantada fueron actos de fe y devoción. Sabíamos que, mientras estuviéramos alineados con la voluntad de Dios, nada podría detenernos. Como líder, seguí los principios divinos, eligiendo a aquellos que mostraban fidelidad a Dios y a su palabra, que temían al Señor y evitaban el mal. Con un equipo dedicado y comprometido, enfrentamos enormes desafíos, pero nunca vacilamos en nuestra fe. Hoy veo no solo un muro levantado, sino un testimonio vivo de la obra de Dios entre su pueblo. Que este viaje siempre nos recuerde la importancia de la fe, el coraje y la perseverancia en la obra del Señor. Contemplé uno de los mayores avivamientos del Antiguo Testamento y aprendí principios fundamentales para la renovación espiritual. Me di cuenta de que el avivamiento proviene exclusivamente de Dios y que Él utiliza instrumentos claros: la palabra de Dios, la oración, la confesión de pecados, un corazón quebrantado, el rechazo de prácticas pecaminosas y la renovación del compromiso de seguir la voluntad divina y hacer de la palabra de Dios nuestra guía diaria. Estábamos completamente centrados en el libro de la ley. El avivamiento comenzó con un retorno sincero a la palabra de Dios y un esfuerzo por comprender su mensaje. Durante 7 días, por 6 horas diarias, Esdras leyó el libro de la ley. El hambre por el conocimiento de la palabra de Dios era evidente entre nosotros, un claro signo de un avivamiento genuino. Nos inclinamos y adoramos al Señor. Dios anhela la adoración continua de su pueblo. Cuando veo a Esdras y a los levitas ministrando la palabra de Dios, percibo claramente lo que es esencial para nuestra comunidad. Muchos de nosotros que regresamos del exilio no entendíamos el hebreo tan bien como el arameo, nuestra nueva lengua. Por eso, cuando las escrituras se leían en hebreo, un grupo dedicado se esforzaba por traducirlas al arameo, asegurándose de que todos comprendieran y aplicaran sus enseñanzas. Así, el pueblo se alegraba al entender las palabras transmitidas. La palabra de Dios es una revelación divina capaz de traer arrepentimiento, avivamiento espiritual y alegría. Todo esto puede ser desencadenado por el Espíritu Santo a través de mensajeros ungidos que proclaman la palabra con claridad, poder y convicción. Cuando escuchamos las palabras de la ley, todos nosotros fuimos llevados a las lágrimas. Es un momento de profunda convicción del pecado y la culpa. Ciertamente, pasajes como Levítico 26 y Deuteronomio 28 revelan nuestra condición espiritual delante de Dios, mostrando la bendición o el juicio divino según nuestra obediencia o desobediencia a su palabra. En tiempos de avivamiento, el llanto es una señal del trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, acompañado de un arrepentimiento genuino que nos lleva al perdón divino y a la alegría de la salvación. Disfrutamos de alimentos ricos y bebidas dulces, símbolos de la abundancia
y la dulzura de la vida que Dios nos proporciona. Así como diluimos vinos antiguos para apreciarlos mejor, también debemos compartir nuestras experiencias con gratitud y alegría con la comunidad. Proclamar la palabra de Dios y obedecer sinceramente sus enseñanzas trae verdadera alegría a mi alma. Esta alegría del Señor proviene de mi reconciliación con Dios y de la presencia del Espíritu en mi vida. Está sustentada por la certeza de que he sido perdonado en Cristo, restaurado a la comunión con Dios, y vivo ahora en armonía con su voluntad. Esta alegría actúa como una fortaleza que me protege de las aflicciones y tentaciones diarias, además de ser una fuente de poder y motivación para perseverar en la fe hasta el final. Los actos registrados demuestran que nuestro arrepentimiento era profundo y duradero. Seguimos buscando a Dios, ayunando, humillándonos delante de Él, confesando nuestra dependencia espiritual y apartándonos de lo que lo ofende. La oración destaca la gracia de Dios al proveer redención y salvación a Israel. A pesar de la resistencia de Israel al amor divino a lo largo de la historia de la nación. Estos temas aparecen frecuentemente en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor misericordioso siempre está dispuesto a acogerme cuando me alejo y peco contra sus leyes, siempre y cuando me arrepienta. Él es paciente y tardío para la ira con mis fallas y debilidades, siempre que mi voluntad sea seguirlo sin reservas y obtener la victoria sobre el pecado, Satanás y el mundo. Dios ha dado su buen espíritu para enseñarme. El Espíritu Santo me guía hacia la verdad y los caminos rectos del Señor. Dios ha comunicado su deseo a través del ministerio de sus profetas. Una de las principales obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue reprender al pueblo de Dios y denunciar su pecado a través de los santos profetas. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu continúa convenciendo a las personas de su pecado. El avivamiento, liderado por Esdras, condujo a un firme compromiso de mi parte de obedecer la voluntad de Dios. Yo y el pueblo, una vez dedicados, manifestamos nuestro deseo de servir fielmente al Señor conforme a sus mandamientos, manteniéndonos puros y separados del mundo, y sosteniendo la obra de Dios con nuestro tiempo, dinero y bienes. Erradicamos toda promiscuidad en Israel. Los extranjeros paganos fueron apartados para que hubiera una barrera entre nosotros, el pueblo de Dios, y las prácticas inicuas de los incrédulos. Para entender la voluntad de Dios, necesitamos reconocer nuestra tendencia natural a conformarnos con las costumbres, placeres y estilo de vida del mundo. Es esencial que nosotros, como pueblo de Dios, nos mantengamos separados de los estándares y costumbres impíos de la sociedad, tomando una posición firme contra las influencias negativas y populares del espíritu de este mundo. Si no lo hacemos, perderemos la presencia de Dios y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Después de regresar a Jerusalén tras mi ausencia en Persia, descubrí que los judíos habían descuidado su dedicación moral y espiritual a Dios. Encontré varios desvíos espirituales, incluyendo el mal cometido por Eliasib. Tobías, el amonita, junto con Sanbalat, el gobernador de Samaria, ya se habían burlado de nosotros mientras reconstruíamos los muros de Jerusalén. Ahora, Tobías había contraído matrimonio con una mujer de una familia sacerdotal relacionada con Eliasib, el sumo sacerdote. Por esta razón, Eliasib reformó y amuebló una gran residencia en el área del templo para Tobías. Cuando vi esta profanación, me indigné enormemente y arrojé fuera los bienes de Tobías y los utensilios lujosos que Eliasib había puesto allí para él. Mi indignación fue provocada por la profanación de la casa de Dios, que era un ultraje a su santidad.
Las iglesias de hoy, que permiten actividades perjudiciales para el reino de Dios, deben prestar atención a esto. Soy Nehemías, y esta es mi historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta, compartirlo. Hasta el próximo video.